pericarditis. Entonces, ya falta poco para el examen. Ya, entonces lo que habíamos visto de la pericarditis es el proceso que hemos estado hablando, ¿no? Primero la pericarditis es un proceso inflamatorio que va a producir una inflamación del pericardio, de la serosa, todo eso. Y eso además va a evolucionar, y si es dependiendo del proceso etiológico, puede llegar a producirse pues un proceso ¿no? Inflamación crónica mayor, ¿no? Y esto puede producir pues, en el tiempo puede producir una fibrosis de toda esta pared, capas, ¿no? No se han dormido. Del otro lado, entonces. Al que se duerme le pregunto oral. ¿Ya? Ya, entonces, fase final de un proceso inflamatorio, ya hemos hablado, es un proceso inflamatorio con cual va a producirse mayor frecuencia, no sabemos la causa de este proceso inflamatorio. Hacen un proceso viral, ustedes se inflaman, se contagian con un proceso resfriado, ¿ya? Ese proceso resfriado puede producir pues, un proceso viral, y ese proceso viral va a producir la pericarditis. Luego, mira, puede ser postquirúrgica, normalmente los que hacen los procesos de inflamación de pericardiocentesis o un cambio de válvulas, pueden ser postquirúrgicos o por lesión por radiación. Generalmente lo que está viéndose bastante es el incremento por pacientes que llegan a radioterapia, ¿no? Radioterapia, hay bastante paciente oncológico. Ahora está creciendo lo oncológico, peor si tenemos la línea oncológica, ¿no? En la familia tenemos que adaptar, tenemos que tratar de evaluar esa línea oncológica. La tuberculosis nuevamente es un proceso muy frecuente en nuestro medio, entonces esto puede producir, el paciente viene con un proceso ya con tos crónica, entonces generalmente lo que hacen es sudoración nocturna, síndrome consultivo, disminución de peso, tos más de 2 semanas, sensación de alza térmica, y este pacientito puede estar siendo una tuberculosis. Normalmente cuando hemos visto, por ejemplo, la semiología es lo que manda, ¿no? La semiología viene el paciente, nosotros cuando yo estaba trabajando por el CERU, no vi que frente a la posta había un caballero, señor, no me acuerdo bien si es varón o mujer, pero era jefe de la casa. Este paciente debutaba pues, con síndrome consultivo, disminución de peso. Aparte de eso, hacía pues sudoración nocturna, baja de peso y tos más de 2 semanas. Clínicamente, semiológicamente, si tú haces el ABCD, nunca te vas a equivocar. Y le sacamos el BK en esputo, ¿qué creen que encuentra? ¿Positivo o negativo? Negativo, muy bien. Entonces, ¿pero por qué? Semiológicamente este paciente tiene tuberculosis. Y tiene todavía antecedentes epidemiológicos que el vecino, que allá, por acá, también tenía tuberculosis. Entonces, y hecho así, no hemos hecho casi nada, que lo hay que aislar, lo hemos sacado y hemos estado enviando los esputos. Y hasta que un día nos llaman, nos dicen, ¿saben qué? Sale 3 cruces, pero ya a este paciente le habíamos dado visto bueno, ¿no? ¿Sabes qué? Ya salió negativo, normal, tranquilo, y en la casa pues ya dice, ¿no? La tuberculosis. La clínica es la que manda, entonces vuestro instinto como futuro médico que van a hacer, si ustedes creen que es eso, tienen que tratar de aislarlo, ¿no? Y así ya sucedió. Y el otro igualito fue cuando estábamos haciendo el internado, y lo sacaron a un estudiante de Pucuto. El paciente era ya, pues, estaba cadete, ya estaba por terminar Pucuto, y entonces comenzó a hacer hemoptisis, ¿no? Hemoptisis, qué raro, el paciente se supone que antes de entrar a Pucuto hacen, pues, un proceso de examen médico, ¿no? Y este paciente, ¿cómo le llamamos a nuestro doctor que era en ese entonces mi jefe, el doctor Chumbiray? Doctor, ¿qué salió? Vamos a hacer negativo también, negativo. Y el paciente estaba haciendo disnea, hemoptisis, estaba ahogándose con sus trozos de hemoptisis. Entonces nuestro paciente, ¿qué hacemos? Lo sedaremos y trataremos de que, vamos a tratar de que no haga tos, ¿no? Entonces lo vamos a sedar y lo vamos a comenzar a intubar. Lo comenzamos a sedación, queríamos intubarlo, todo eso, y el paciente comenzó a mover esa agitación psicomotriz, ya teníamos el tubo dentro de la tráquea, ¿no? Y un momento otro agarraba como pequeños trozos, ¿no? Se escupía, ¿no? De pulmón por acá. Entonces, nuevamente, doctor, sí, ¿cómo es? Avísenos, haga revisar nuevamente el examen. El
doctor Miraco luego después, ya cuando lo habíamos intubado, todo eso, nos dice, sí, 3 cruces. Pucha, doctor, ya. Bueno, ¿no? Tenemos que alimentarse bien, tienen que alimentarse bien. Y son una enfermedad muy frecuente, ¿no? Antes de que venga el COVID, todos usábamos barbijo por ellos, ¿no? Por este Mycobacterium tuberculosis. Entonces, cuando entran, ustedes a una sala tienen que usar, protejan. El COVID ha venido para quedarse. Ahora les va a dar, algunos de ustedes están con H3N2 porque les dura 2 semanas el resfrío, ¿no? 2 semanas, hasta 3 semanas puede durar el resfrío actualmente el H3N2, pero el COVID se ha venido para quedar, pero la tuberculosis, si bien te agarra y te va a diseminar en tu familia, lo va a agarrar a más débil y te puede dar tuberculosis secundaria, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Y una tuberculosis secundaria sería pues el proceso de pericarditis constrictiva por tuberculosis. Entonces, en nuestro país es muy importante, ¿ya? Tarden años en desarrollarse esta pericarditis. El ruido fibral, los resultados finales son la calcificación, la adherencia de estas dos capas, ¿no? La visceral y la parietal, que se cicatriza y hace asimetría y esto va produciendo, pues, lo va a producir que sea más duro, es una bolsita, la pericardio se vuelve como una bolsita dura, ¿no? Se llena, hace un buen llenado y luego hace el knock pericárdico, que se escucha como un tercer ruido, el knock pericárdico, ¿no? Estos son sus diagnósticos diferenciales en los cuales tenemos que pensar, hay muchas causas, ¿no? Y en el caso del crónico, mira, tiene pocos síntomas, los hallazgos pueden haber cardiomegalia en algunos pacientes, ¿no? La tuberculosis sigue siendo nuestra causa común y el diagnóstico, por ejemplo, si es mixedematoso, puede ser una efusión pericárdica, mixedematosa, se puede confirmar mediante dosaje de TSH de 4 libres. A veces ya no le saquen, no nos sirve casi de nada cuando tomamos de 3 libres, solamente de 4 libres, ¿no? Y si lo controlamos este mixedema, ¿no? Le damos regulamos su hormona nomás y se puede tratar eso, ¿no? Pero no se olviden que la neoplasia, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, a veces los hipertiroidismos son propensos a ser enfermedades autoinmunes, ¿no? Y es muy frecuente en mujeres, hay que averiguar en la familia. Si alguien de ustedes tiene un papá, una mamá generalmente, una hermana, alguien que ha tenido un lupus eritematoso sistémico, una enfermedad tiroidea, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ellos se pueden asociar a enfermedades autoinmunes y eso puede ser una pericarditis, ¿ya? La artritis reumatoide hemos visto cuando hay insuficiencia mitral, como una paciente de 21 añitos que hizo una ruptura de cuerda tendínea, terminó en una insuficiencia mitral severa por ruptura de cuerda tendínea, hace insuficiencia, falla cardíaca aguda, edema agudo de pulmón, ¿no? Con su hemoptisis, tos rumbrosa por edema agudo de pulmón, que es diferente, y cambio de válvula, sale de sala, muerte cerebral. Hace endocarditis, se muere el paciente, ¿no? Todo eso, mira, las enfermedades autoinmunes, las radioterapias, que es muy importante que tenemos que saber. Estas son las enfermedades, ¿no? Facies de mixedematosa, siempre generalmente paciente adulta mayor con se ve pues cansada, somnolienta, ¿no? A comparación de las pacientes hipertiroideas, señoritas, ¿no? Parecen ustedes, ¿no? La mayoría, ¿no? Cuidado, hipertiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo hay que tratar de ver, pero también mira la esclerosis, el signo de Graefe, ¿no? El paciente baja la mirada, pero no le sigue el párpado, ¿no? No le sigue el párpado, semiológicamente tú ves, es hipertiroidea, ¿no? Pero también estas enfermedades pueden producir alteraciones a nivel del corazón, ¿no? Miren acá el signo de Broco, dilatación aguda del corazón que puede producirse después de un esfuerzo físico en esta enfermedad hipertiroidea, ¿no? Dentro de la fisiopatología, entonces, ¿qué va a producir esta cicatrización del pericardio? Estas paredes, estos pericardios se han pegado, se han engrosado y esto va a producir una reducción de llenado del corazón. Fisiopatológicamente, el corazón contrae, pero dentro de una bolsa dura, engrosada va a estar. Entonces, ¿qué se puede alterar? Ustedes ya tienen que pensar, a ver, despierten un poquito y dicen, ¿no? Porque si en el momento de la evaluación les van a preguntar o les preguntamos, ¿no? Y le decimos, ¿qué se puede alterar en este proceso de pericarditis? Eso puede una elevación del equilibrio de las presiones, van a estar elevadas tanto las presiones en la aurícula, en el ventrículo, en las venas sistémicas, venas pulmonares, en todas se eleva, ¿no? En la diástole temprana,
¿no? Puede estar al final, no va a estar alterada la diástole temprana, sino la tardía, porque se llena, por eso ahí escuchamos hasta un tercer ruido. A veces yo encuentro un ritmo de galope, doctor, así, mayor de 35 años con ritmo de galope, antecedente, un proceso hepático o de repente tuberculosis, puede ser una pericarditis, ¿no? La protomesodiástole llenado ventricular cesa de forma brusca, ¿no? Pero al principio la diástole está alterada, ¿no? No está alterada, la final de la diástole es la que está alterada. Estas son las causas mías de pericarditis. Nuevamente, ¿no? Ustedes si encuentran un paciente con un probable clínica de falla derecha, un proceso de ingurgitación yugular que vamos a encontrar, entonces hay que pensar en estos pacientes, ¿no? No conocemos la causa idiopática. Dentro de las causas idiopáticas está la viral, está metida acá adentro, el proceso viral. La irradiación, radioterapia nuevamente, ¿no? Postquirúrgico, infecciosa, ¿no? Tuberculosis. Las neoplasias que van a recibir, realmente los cánceres gástricos que van a producir radioterapia de esa zona, ¿no? Van a comenzar trastornos autoinmunitarios, nuevamente tejido conjuntivo, ¿no? Enfermedades del tejido conjuntivo, ¿no? Que por ejemplo lupus, ¿no? Mi familiares hipotiroidea no me encontré, pero en un momento se relaciona bastante, ¿no? Con enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo de Hashimoto, ¿no? Entonces hay que considerar estas situaciones. La uremia es el paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Que va a producir la urea más de 100, 120, 110, 120 y hace una pericarditis urémica. La pericarditis urémica, ¿no? Efusión pericardia, inflamación del pericardio. Entonces tenemos que tratar ese pericardio, ¿no? Y en el caso de infecciones virales, muy frecuentes virales, hace poco hemos tenido un pacientito de 16 añitos con un proceso de resfriado, ¿no? El H3 lo habrá agarrado, de repente está inmunosuprimido, de repente estaba a punto de dar exámenes, ya están dando ya neumo, gastro, y le da un proceso viral, estaba inmunosuprimido, pues cuando uno se estresa se inmunosuprime. Y todavía no se alimenta bien, vive lejos de su familia, más el enamorado que lo hace renegar, ¿no? Peor, ¿no? O le hace negar al enamorado, entonces inmunosuprime. Entonces, prohibir estar enamorado, ¿no? Pues, entonces, ¿no? Por esas cositas uno hace un proceso. De chiquito hacemos la ampliación de la anamnesis del niño. Sí, había discutido con su enamoradita, se ha enfermado y lleva a la UCI. Entonces, uremia es un proceso renales, ¿no? Postraumática, mira la sarcoidosis, tratamiento meticercida, parches de desfibrilador que pueden producirlo cuando desfibrilamos a nuestro paciente. ¿Listo? Ok. Las manifestaciones clínicas es como ustedes van a presentar, se van a presentar en un paciente, miren. Signos, síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Va a ser del lado derecho, va a comenzar a fallar en nuestro paciente. Entonces, tú vas a ver un paciente con edema de miembros inferiores, injustificado, ¿no? Ese paciente, la ley es como dice, no sé si está por acá, ¿no? La ley manda, mira acá, estos otros tiroideos, ¿no? Pero es la falla derecha, edema de miembros inferiores, y si sigue evolucionando nuestro paciente, va a comenzar a hacer edemasitis, puede llegar a anasarca. Anasarca es cuando todos los tejidos se incrementan de líquido, ¿no? Y luego hace todas las cavidades cardíacas, todas las cavidades también, abdomen, pleura, pericardio, todo también se comienza a llenar. Despierta a tu paciente. Enfermedades que progresan, la congestión hepática empeora con asitis, mira, anasarca, y si sigue fallando el lado derecho, ¿qué va a hacer? Ictericia, ¿no? Ictericia, nuestro paciente va a comenzar a estar amarillo, y tú dirás, pues no, como está histérico, llévalo al gastroenterólogo, el gastroenterólogo le va a dar su beta bloqueante, ¿no? Un vasodilatador de las venas hepáticas, intrahepáticas, y lo va a seguir manejando, ¿no? Como gastroenterólogo. Pero luego de ahí, generalmente, esta es una cirrosis cardíaca, pues, ¿no? Es un proceso un proceso infeccioso que ha llegado a nivel del pericardio, ha hecho una falla derecha, ha elevado las venas, ¿no? Presiones a nivel de las venas pulmonares, sistémicas, todas las cavidades cardíacas, y puede llegar también a ser, ¿no? Si hace venas pulmonares, va a comportarse como una falla izquierda también, ¿no? Hipertensión de las venas pulmonares, ¿no? Disnea, esfuerzo, tos, autopsia. Pero luego, posteriormente, sigue evolucionando nuestro paciente porque es progresivo este paciente, ¿ah? Vas a verlo al paciente muy caquético, ¿ah? Bajo de peso,
parece un paciente desnutrido y todo eso llegará pues a un bajo gasto cardíaco. El paciente, mira, va a ser un cansancio intenso, atrofia muscular y catéptico el pacientito, ¿no? Pero el antecedente que haya probablemente le podemos, en nuestro medio es tuberculosis, ¿no? O el otro que haya recibido un cáncer, un tratamiento de antecedente de cáncer. Y puede llegar, miren, a hacer hasta síncope, dentro de lo más importante que podemos hacer para toda la falla derecha. Si vas a encontrar falla derecha, tendrás que hacer pues, diagnósticos diferenciales de cualquier enfermedad que produzca falla derecha. Dentro de eso, la embolia pulmonar, ¿no? Y avanza antecedentes de embolias pulmonares, o que haya hecho una hipertensión pulmonar, o de que haya hecho un infarto del ventrículo derecho, ¿no? Y miren acá nuevamente, el signo, ¿no? Se parece a la señora que hemos visto en la anterior, signos de falla derecha, ¿no? Cómo está la hepatomegalia, la citis, ¿no? El reflujo hepatoyugular, todo este proceso que se va a producir, pues se va a presentar en nuestro paciente, ¿no? Entonces, ahora en la ingurgitación yugular, algunas cosas, consideraciones que debemos de saber en la ingurgitación yugular. Elevación de la presión venosa yugular con un descenso X prominente, se llama, porque tenemos las ondas de pulso venoso yugular. Entonces tenemos los valles que se llaman X y el Y, ¿no? Que todavía van a dar, ¿no es cierto? El examen todavía no estarán relajándose, ¿no? Porque hemos hecho pulso venoso yugular. El pulso venoso yugular, entonces en ahí las valles X y el Y están, pero cuando el paciente tiene una pericarditis probablemente la Y es muy prominente, profunda, ¿ya? Comparación del taponamiento que vamos a hacer. Entonces, cuando vemos esos dos valles tienen esta forma, de un forma de M en forma de doble. He visto puntos de evaluación de esto, solamente te dicen que prominente la Y, entonces tú tienes que irte con tu pericarditis, no te olvides. Y si es la X, probablemente es un taponamiento, probablemente, ¿ya? Solamente por ver tu valle de tus pulsos venosos yugulares, ¿ya? Entonces, mira, si en la fibrilación auricular va a estar presente, ¿cuál de ellos va a desaparecer? El X, ¿no? El X se va a desaparecer y la Y solamente se va a quedar prominente. Mira, estos son sacados de preguntas de examen. Este último es difícil de distinguir, generalmente el X, ¿no? Ya se va a distinguir. Luego vamos a tener un signo de Kussmaul, ¿no? El signo de Kussmaul nada es patognomónico en medicina, ¿no? Pero algunas veces literaturas antiguas, cuando yo me estaba formando, todavía decían que había patognomónico, ¿no? Pocas cosas en medicina es patognomónico. Entonces, el signo de Kussmaul, normalmente cuando nosotros hacemos una inspiración, nuestra vena auricular se colapsa, ¿no? Pero en este caso aumenta, ¿no? En la inspiración la presión venosistémica, por lo tanto se va a dilatar más. Por eso se denomina signo de Kussmaul, ¿no? O también dicen que no se puede disminuir durante la inspiración, o aumenta o no puede disminuir. Cualquiera de esos dos conceptos ustedes pueden considerar. ¿Listo? El otro que vamos a escuchar, como vemos, estamos en una bolsita dura, ¿no? De pericardio. Miren, el signo que es más notable es el golpe o knock pericárdico de pericarditis. Entonces tú auscultas y el paciente se comienza a llenar el ventrículo, llenado ventricular rápido, y automáticamente se corta. Y ese sería también equivalente al tercer ruido, pero no es como un tercer ruido. Se escucha como un tercer ruido o se ausculta como un tercer ruido, ¿ya? Cese brusco temprano de llenado ventricular, también puede hallarse desdoblamiento amplio del segundo ruido, ¿no? Y el abdomen va a mostrar pues ya falla derecha, ¿no? Lo mismo, falla derecha, congestión hepática, va a ser todo lo que va a congestionar hepática, va a ser su cirrosis hepática, palmas hepáticas, ictericia, eritema palmar, ¿no? Pero la norma, como dice acá, es el edema de miembros inferiores. Y si seguimos viendo a nuestro paciente, la fase terminal, mira, así lo vamos a ver a nuestro paciente con edema de miembros inferiores, le vas a palpar y va a estar caquéptico, ¿no? Puede ser que ya sea oncológico, o de repente que es una cirrosis cardíaca, ¿no? Y asitis, ¿no? Aquellos que se dedican al alcohol, al trago, así también pueden acabar, ¿no? Necesitan tener pericarditis por tuberculosis, ¿no? El OH es muy importante. El otro es la hepatitis B, la hepatitis C, ¿no? Transmisión sexual, ¿no? Llega al hígado y te va a lesionar. Y esto es lo primero que el interno, cuando ustedes van a llegar al internado, te van a decir, hay una citis, ¿lo puedes drenar? Ya, pues hay una pericarditis, una citis, ¿cómo se diría? Yo sé, una paracentesis, ¿no? Gracias. Entonces la paracentesis, ¿no? Normalmente lo que hacíamos, nos entregaban a un rincón con un porongo, ya venía el paciente, ya, también disneico fue el paciente, ¿no?
Entonces hay un momento donde tienes que hacer de la línea, ¿no? Acá, de la cresta, de acá de la cresta al ombligo, haces dos cortes y le haces una punción acá. Le pones uno y drena, ¿no? Y el pacientito drena hay 2 horitas y luego se va. Es lo primero que tienen que hacer ustedes, ¿no? ¿En qué parte hacerlo, no? Entonces nosotros hacíamos esto, ¿no? Lo punzábamos acá, mira acá, se tiene una imagen donde ya lo punzan, mira, le hacen su drenaje, ¿no? Entonces, este paciente puede ser entonces un cuadro clínico, un signo típico de proceso de pericarditis, con su cirrosis, su asitis, ¿no? Esto es la radiografía que muestra, consideran, ¿no? Calcificaciones. Normalmente, pacientes que vienen y les pedimos por si acaso, falla derecha, ¿y por qué me están enviando a este paciente? Falla derecha, le hacemos hueco, le pedimos su plaquita de tórax, y su plaquita de tórax, mira, tiene una hiperestringencia, anda en borde pericárdico, ¿no? Borde pericárdico, miren acá, su borde pericárdico está incrementado, borde pericárdico. Entonces, si ustedes lo piensan, ya lo han pensado, ya se ha dado 85% de diagnóstico. Probablemente este paciente se pueda salvar todavía antes que haga falla, ¿no? Hepática, fulminantes, ¿no? Porque normalmente los pacientes cuando llegan a hacer fallas hepáticas, las transaminadas y otras enzimas comienzan a volar más de 1000 y le das todavía medicamento que metaboliza en el hígado, empeora y se llegan a morir. He visto pacientes que refiriéndolo a Lima para que le hagan un cambio de válvula, hace falla derecha por hipertensión, ¿no? Se congestiona, llegan a la emergencia, histéricos, lo vemos de lejos y así es tu paciente conocido de cardio. No le puedes hacer hueco para que así ya lo conozco, ya tiene una estenosis aórtica severa, pasa media hora y se muere, ¿no? Bueno, por falla hepática, se muere, fulminante. ¿Listo? Entonces, esta pericarditis crónica, ¿qué había sido la pericarditis crónica constrictiva? Es cuando se produce, pues, ya se comienza a fibrosarse, ¿no? Se progresa al pericardio, a obliterar, las cavidades cardíacas se comienzan ya a poner más duras, ¿no? Se forma un tejido de granulación, cicatriz firme y eso va a alterar ¿no? El llenado ventricular, ¿no? Mira, el llenado de ventrículo, vamos a hacer una comparación. En el llenado ventricular, en una pericarditis, lo que se produce, la protodiástole no se ve impedido, pero sí se reduce la telediástole, ¿no? Se comienza a llenar, está llenado ventricular rápido, ¡toc! Suena tu paciente. Pero en el caso de taponamiento cardíaco, desde el inicio está alterado la diástole, desde el inicio está comprimiendo las presiones, porque hemos visto que era un continuo, ¿no? El llenado pericárdico era un continuo. Entonces, va a haber, miren acá, va a haber cambios en el cual acá hay unos estudios que han hecho, esto es un estudio a nivel de la San Marcos que he sacado, y este paciente evaluaba pues qué procesos se podían presentar en estos pacientes con pericarditis o taponamiento. Y en ellos lo que nos describen, lo que encuentran, miren acá, presiones diastólicas elevadas, ¿no? Las presiones diastólicas de 8 pacientes evaluados, 8 tenían, ¿no? De pericarditis, 8 tenían presiones diastólicas elevadas. Entonces lo comparamos con la teoría y vemos que los volúmenes de función telediastólicas ventriculares están reducidas, ¿no? Las presiones telediastólicas ventriculares, venas, pulmonares, sistémicas, todo esto también van a estar elevadas, dice con una diferencia de 5 milímetros, ¿no? De mercurio. Presiones diastólicas iguales, dice iguales, 5 de 8, el seno Y prominente, mira, ¿no? Y esto, la San Marcos, por eso. Y la San Marcos te dice, ¿no? Es un estudio de tesis de San Marcos, y dice, mire, si había senos de Y prominente, y yo creo que podemos ver eso en el seno venoso, en el pulso venoso tisular. Tiene una configuración de M, por eso salen las preguntas, ¿no? Si no revisamos nosotros estos estudios de repente, y esto lo ponen pues en esto, ¿no? Ahí, luego ya tiene un signo de la raíz cuadrada del ventrículo derecho cuando medimos presiones pulmonares por cateterismo cardíaco. Tiene una forma de raíz cuadrada, pues, y mira, de los 7 tenían esto, ¿no? El signo de la raíz cuadrada. Ya miren acá, esto ya es postmortem, ¿no? Cómo está el pericardio, ¿no? El dorsado, el pericardio. Y luego miren acá lo que vamos a ver, las manifestaciones clínicas, las presiones de pulso, miren acá. Normalmente vamos a ver lo que nos dice la evidencia, ¿no? Tanto hablas, pero muéstrame algo de evidencia. Acá está, mire el estudio de esos, ¿no? Donde se encontró pericarditis constrictiva, ¿no? El edema periférico, han evaluado 12 pacientitos, mira, solamente es un reporte de casos de 12 pacientes, 12 tenían, mira, 12 edema de periférico. Entonces, el edema es el que manda, como dices, es nuestro guía para que nos hagamos pensar.
Disney al ejercicio también el paciente alcanzaba, entonces 10 de 12, había signos, tos, había ortopnea, cuando ya hacen las presiones a nivel de las venas pulmonares comienzan a fallar, entonces comienzan a ver todos estos signos, pues. Y el paciente sigue evaluando, ya comienza a hacer falla derecha, más gasto cardíaco disminuido, entonces si se comienza a disminuir el gasto cardíaco, hace anorexia, hiporexia, ¿no? Todos estos síntomas. Miren acá cómo evalúan, miren acá cómo evalúan los pulsos venosos yugulares. Mira, la pericarditis constrictiva, ahí está, ¿no? Los dos valles están bien prominentes, ¿no? Y en el taponamiento, el X, solamente el valle X está prominente. Entonces, el seno X marcado en el vallete, yo vi, cuando yo era residente de primer año, había una pregunta de ese tipo, ¿no? El valle X, ¿qué valle X? Nunca me habían enseñado eso, ¿no? Entonces lo encontré y ahí pues les presento, ¿no? Luego, ¿qué más? Todo aquel paciente que pueda tener un infarto en ventrículo derecho también nos puede presentar esas sintomatologías. No se olviden que estamos en este caso, ¿no? Ahora, mira, los signos que nosotros vamos a encontrar en una pericarditis constrictiva, acá había edema de venas inferiores. Y luego el otro es ingurgitación yugular. El paciente ingurgitado va de sus grados, grado 1 o 2, va a pasar el esternocleidomastoideo, generalmente, ¿eh? Pasan el esternocleidomastoideo y edemas de miembros inferiores, el sine qua non, el que nos va a ayudar. Signo de Kussmaul solo presentaban cada 4 de los 12 pacientes evaluados. Entonces, cuidado, no es patognomónico, ¿no? No es patognomónico nuestro pacientito, nuestro signo de Kussmaul. En el electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Entonces yo veo que tiene líquido el pericárdico o el pericardio está engrosado, entonces habrá pues trastornos de conducción a nivel de esas estructuras. Entonces, si está con líquido inflamado o hay una alteración en el trastorno de conducción, los complejos van a estar disminuidos de bajo voltaje, aplanamiento difuso, alteraciones de polarización, inversiones de la onda T, no se va a poder contraer. Y un 33% se asocia a fibrilación auricular. La fibrilación auricular es un signo electrocardiográfico muy importante porque si lo conoces, si lo encuentras en ciertas enfermedades, nos habla de pronóstico, de mal pronóstico. Entonces, por ejemplo, uno de los que les puedo estar adelantando es un infarto que venga con ritmo sinusal y luego se infarta y luego hace fibrilación, alta mortalidad. Una estenosis aórtica que tenga también fibrilación auricular, mal pronóstico, también tu paciente no va a llegar a sala, no se va a morir antes, ¿no? Y miren, en caso de esto, el 33% se van a asociar a fibrilación auricular. Entonces, le sacamos una plaquita de tórax, ¿no? Le sacamos una plaquita de tórax y vamos a encontrar probablemente normal o ligeramente incrementado, pero lo que nos va a llamar es la atención en las calcificaciones que pueden existir en la mitad de los pacientes que tú vas a pensar. Lo piensas y dices, no, eso es lo que ustedes sí tienen que caracterizarse cuando, a ver, viene una disnea, ¿sí? Pero disnea, ¿por qué crees que puede ser? Sí, porque hay que hacer los 5 diagnósticos diferenciales de una disnea, de la cabeza el infarto, una embolia pulmonar. ¿Y por qué crees que puede ser embolia? Porque está taquicardia, pero habrá signo de más igual. Ah, ya, pero está en 15, 20% más lo presenta, pero lo puede presentar. Y si está, entonces eso es lo que ustedes tienen que tratar de encontrar, de diferenciar algunas situaciones, ¿no? Entonces, ya luego de ahí va a llegar pues a hacer falla derecha. En caso de eso se pueden hacer otros exámenes como la tomografía, ¿no? Y miren acá cómo es la evidencia, ¿no? ¿Qué cosa vamos a encontrar en la evidencia? Miren, electrocardiográficamente una pericarditis constrictiva. En cuanto a la relación de la frecuencia cardíaca, normal estaba la mayoría, de 11, 6 pacientes tenían la frecuencia cardíaca normal, ¿no? Y menos de eso, mira, taquicárdico. Bueno, en el caso del ritmo, toditos eran normal, ritmo sinusal. En caso de otros hallazgos muy importantes, el complejo de bajo voltaje es muy importante para el pericarditis constrictiva. 11 de los 11 tenían, ¿no? Los 11 tenían complejos de bajo voltaje. ¿Listo? Entonces, muy importante. Y luego la inversión del aplanamiento de la onda T. Y esto está acá, estos dos, mira, justo los más frecuentes están en la literatura, no te lo ponen los otros. Inversión de la onda T y complejo de bajo voltaje. Entonces, si ustedes con complejos de bajo voltaje, inversión de la onda T, ustedes tienen que pensar en una pericarditis dentro de vuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Y en cuanto a la silueta cardíaca, miran, vamos a encontrar
Podría haber efusión pericárdica, cardiomegalia 6 de 12, el 50% tenían cardiomegalia, miren, ¿no? La efusión pleural estaba más en el lado izquierdo que en el lado derecho, según lo que se encontró en la evidencia, ¿no? Pericardio calcificado, había solamente la tercera parte de los pacientes lo tenían pericardio calcificado, pero congestión venosa pulmonar es el que estaba en él. Entonces, por eso nuestro paciente estaba haciendo disnea, ¿no? Estaba haciendo disnea. Entonces, para eso nosotros tenemos que pedir exámenes, tenemos que ver ecocardiograma bidimensional para ver cómo está el engrosamiento del pericardio, ecocardio Doppler para medir los flujos, ¿no? Y resonancia, pues ya tenemos cirrosis, ¿no? Cardíaca. ¿Listo? Entonces, nosotros normalmente evaluamos, cuando hacemos un ecocardio, igual que el taponamiento cardíaco, ¿no? Igual que eso, vamos a medir los flujos a nivel de la válvula tricuspide y la válvula mitral. Y vemos cómo va a variar con la inspiración con expiración, ¿no? En apnea, inspiración, vamos a ver cómo se va a evaluar, cómo se va a manifestar. ¿Listo? Entonces predomina falla derecha, no se olviden, puede seguir evolucionando esa falla derecha, va a ser fatiga, va a ser enfermo crónico, va a llegar a ser anasarca y su desnutrición caquéptico, ¿no? Disnea de esfuerzo, ya fallamos del lado derecho, ¿no? Y no se olviden que puede haber el signo de Kussmaul, que no es característico, ¿no? No es característico, no es patognomónico, es lo que les comienzo. El engrosamiento pericárdico, ¿no? El engrosamiento pericárdico puede producir también, miren acá, el rebote septal, ¿no? Un rebote septal normalmente que se va a sentir normalmente en el séptimo espacio intercostal, se puede desplazar un poquito hacia atrás también, ¿no? En la línea axilar media o anterior. Signos de congestión venosa, vamos a ver, dilataciones venosas, distensión de la vena cava inferior, le hacemos una ecografía y vamos a ver la vena cava inferior dilatada más de 21 milímetros. Hacemos inspirar, debe pasar de, digamos, todos ustedes deben tener sus 10 milímetros de vena cava inferior. Los que han almorzado sopa, digamos 15, ¿no? Los que han almorzado segundito, solamente estará pues en 11, 12, ¿no? Entonces cuando uno consume más líquido, la vena cava se pletoriza, se dilata un poquito, pero cuando hacemos inspiración, colapsa. Entonces, en este caso no va a colapsar, no va a colapsar la vena cava, por eso va a estar dilatada, ¿no? Dilatada, alterada, mira. Vamos a ver que va a haber, en cuanto a estos cambios respiratorios, en cuanto a la válvula mitral, cuando vamos a evaluar, va a aumentar más del 25% esta variabilidad que va a existir, tanto en inspiración, ¿no? Como en expiración, va a aumentar más del 25%. Entonces, tiene signos ecocardiográficos de pericarditis, ¿no? Entonces, el tiempo de selección de la E mitral es más o menos de menos de 160 milímetros por segundo. Entonces, miren acá cómo es cuando nosotros evaluamos ecocardiográficamente. Estos los celestes, ¿lo ven como celeste? ¿Cómo qué color lo ven? No sé, y acá medio rosadito, ¿no? Estos son generalmente cuando están los del lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? En inspiración, mira cómo se llena, y en expiración, tú expiras y se dilata, se llenan más las cavidades izquierdas. Es por eso que evaluamos ¿no? Evaluamos todas estas ondas. Esto es ecocardiográficamente. ¿Listo? ¿Qué podemos entonces hacer un diagnóstico diferencial en nuestros pacientes? Puede comportarse un paciente con cor pulmonar crónico, se puede comportar de esta manera, ¿sí? ¿No? Se puede comportar como una falla derecha, ¿no? Se puede comportar, ¿no? Y también, en este caso, la presión venosa disminuye durante la inspiración. En este caso, no va a haber signo de Kussmaul, va a estar con un cor pulmonar nuestro paciente, va a inspirar y se va a colapsar, pero puede tener los signos que hemos encontrado. Tú ves acá la infiltración yugular y se colapsó, entonces cor pulmonar puede ser. El otro, estenosis tricuspidia, también otro diagnóstico diferencial, ausencia de pulso paradójico, y la onda Y es descendente profunda, también en un diagnóstico diferencial de la estenosis tricuspidia. Y el otro que podemos llegar a tener, ha pasado en pacientes turistas que han hecho las miocardiopatías restrictivas, ¿no? El miocardio, porque el otro es pericardio y el otro es miocardio, ¿no? En este caso, sí, el paciente va a llegar a ser pues una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección realmente reducida. Y acá lo que vemos, miren acá, vamos a hacer, ¿qué nos dice
¿Cómo hacen el diagnóstico de taponamiento con pericarditis, miocardiopatía restrictiva, infarto del ventrículo derecho? Miren, acá el taponamiento, estamos acá, nosotros, nuestro tema es esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos buscar? Pulso paradójico, ¿en quién es más frecuente? Habitualmente, miren, en pericarditis, ¿no? Y en constrictiva es ausente. ¿En quién es común? Es común el taponamiento, ¿no? El pulso paradójico. El otro, el signo de Kussmaul, miren acá, ausente en taponamiento, presente en pericarditis, ausente en restrictiva, una miocardiopatía y ausente en infarto. Entonces, según esta revisión, el signo de Kussmaul puede estar presente en pericarditis constrictiva, según este estudio, esta revisión, ¿no? Electrocardiográficamente, complejos de bajo voltaje. Mira, en todos puede ser posible el taponamiento. El líquido en pericardio puede producir complejos de bajo voltaje. La pericarditis constrictiva, hay diagnósticos diferenciales de complejos de bajo voltaje, acá como ven, y siempre les van a pedir, marque que no corresponde, ¿no? Ustedes tienen que saber que hay en taponamiento, pericarditis constrictiva y la miocardiopatía restrictiva. Aparte de eso, líquido en el pericardio. Aparte de eso, edema de miembros inferiores, ¿no? Sepsis, o también podría producirse en pacientes obesos, ¿no? Pacientes obesos que pueden tener, y eso no tiene que ver nada con una enfermedad. La alternancia eléctrica, miren acá, en este caso, posible el taponamiento cardíaco, ¿no? Posible taponamiento cardíaco, ecocardio, rezo, cate, esto es, ¿no? Clínicamente ustedes, ¿no? Y luego ya, pues, ¿no? La resección pericardial, que es el tratamiento que van a hacer al próximo semestre una vez que hagan vuestro diagnóstico de vuelta, ¿no? Si es falla derecha, lo dirán, pues, disminuir la precarga, ¿no? Disminuir la precarga, ¿no? Miren acá, tratamiento de pericarditis constrictiva, como pues la causa más frecuente en el Cerro San Cosme, de la enfermedad epidemiológica. Cerro San Cosme está pues por la Victoria, Cerro San Cosme, tuberculosis, XDR, MDR, ¿no? Entonces, tratamiento de pericarditis, tuberculostáticos, ¿no? La esquema 1, ¿no? Y luego de ahí si le hacen, pues miren acá, la esternotomía media más abordaje, le van a sacar, le van a hacer decorticación, eso van a ampliar el próximo semestre seguramente, ¿no? Entonces miren acá las actuales guías que nos dicen que debemos de hacer unas imágenes para tratar de sospechas, ¿no? En aquellos pacientes que tengan una pericarditis, ¿no? Iniciar tratamiento específico, puede ser para tuberculosis, ¿no? Miren acá todo esto se resume, ¿no? El resumen, no se olviden este resumen, en los cuales el signo de Kussmaul puede tener causas, miren acá, infarto miocardio del ventrículo derecho, pericarditis constrictiva, miocardiopatía restrictiva, pulso paradójico, ¿en quiénes pueden ser? ¿No? El taponamiento, pericarditis, puede estar presente, por eso nada es absoluto. En un tercio de pacientes está presente, lo han encontrado en nuestro estudio, la miocardiopatía restrictiva, shock hipovolémico, pulso paradójico y EPO grave, ¿no? En todos estos casos. ¿Listo? Y en acá, ¿qué podemos ver? No sé si están despiertos todavía. En acá no tiene pericardio, ¿no? No tiene pericardio este pacientito y se llama agenesia del pericardio, ¿no? No está el pericardio y hay pacientes con agenesia del pericardio. Por eso en algunas funciones que habíamos hablado del pericarditis, ¿no? Que evitaba la transmisión de algunas enfermedades pulmonares hacia pericardio, en estos pacientes no pasó nada. Entonces, por eso es de que esa función del pericardio es que estaba en duda, ¿no? Estaba en duda. Listo. Ahora vamos a empezar, creo que el tema del próximo, esperemos que siempre, ¿no? A veces ustedes se van, pero no saben bien. Vamos a hablar un poco de EKG normal, ¿ya? Nos vamos a ir de frente al grano, como dice el doctor Dyer. No sé si les enseña Dyer. Dermatólogo. Ustedes tienen que ya revisar eso. Vamos a cerrar, luego vamos a hacer las taquicardias, las arritmias supraventriculares. Ya estamos entrando en electrocardiografía, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que necesitan saber. En cuanto al electrocardiograma, lo que tienen que hacer primero es reconocer las ondas, ¿no? Tienen que tratar de reconocer las ondas
Entonces, acá nos habla pues que la primera onda negativa o deflexión negativa después de la onda R es una onda Q. Entonces, acá miramos, la primera, esto es un electrocardiograma, estos son los dibujitos que ya saben, que has visto las ondas, y esta primera deflexión se llama onda Q, ¿ya? Y luego desde acá, esta es la línea isoeléctrica para arriba, se llama la onda R, ¿no? Y entonces acá tenemos una Q, puede ser mayúscula o minúscula, ¿no? Mayúscula o minúscula, dependiendo del voltaje de esta onda, vamos a hablar de Q. Luego miren acá, por eso la onda R es mayúscula, le pone, porque puede ser minúscula también, ¿listo? Acá nuevamente vemos un complejo Q pequeñito, minúscula puede ser, QRS, el complejo QRS. En acá solo tiene una onda para abajo y se denomina QS y es equivalente a una necrosis, no se olviden, puede ser un QS. Acá vemos una onda, primera ondita de la línea isoeléctrica, onda R, onda S, ¿no? Y acá miren esta imagen de las orejas de conejo, que muchos de ustedes saben memorizarlo ya, la onda RSR'. ¿Por qué es prima? Porque esta onda R también es esta onda R, ¿no? Le voy a poner RR, entonces tiene que llamarse onda es R', ¿no? Entonces es esto lo que nos dice cómo es, ¿listo? Y miren acá para hablar algo de la T, de la producción, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, la onda T? Se produce por una repolarización del ventrículo izquierdo y pues más abajo vamos a encontrar por acá, sería acá la onda T seguiría, luego vamos a encontrar la onda U y la onda U se produce por una repolarización de las fibras de Purkinje y también se va a encontrar en algunos trastornos hidroelectrolíticos que vamos a ver más o menos. Entonces, nuevamente, un electrocardiograma se va a dividir en ondas, segmentos e intervalos, ¿no? Acá podemos ver, comenzando de acá, de la izquierda para la derecha, vamos a ver la onda P, ¿no? Y todo esto sería P, Q, porque ya sabemos que es una Q, esto sería el segmento PR, y mira, acá vamos al complejo Q, R, S, luego, mientras acá ya se llama el punto J, no sé si lo considera el punto J. El punto J comienza ya la onda, el segmento ST, ¿no? Que ya es la repolarización, la onda T lento ascendente, la onda T caída rápida y la onda U, ¿no? La onda U. Entonces, luego de ahí podemos hablar el segmento PR, el intervalo PR. ¿Qué es un intervalo PR? Es una onda más un segmento, ¿no? Es un segmento más una onda. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos otro intervalo, el intervalo ST, el intervalo QT, que es muy importante, el intervalo QT, ¿no? Y todo esto es la duración del ciclo cardíaco, pues, de nuestro paciente, ¿no? Igual acá, miren, acá se repite este ciclo y eso tienen que aprender a reconocer. Ustedes tienen que aprender a reconocer el ABCD de nuestros pacientes para que puedan reconocer. Y acá nuevamente, esta es la nomenclatura, ¿no? Si tú ves un electrocardiograma, lo que nosotros vamos a describir como cardiólogo, como estudiando, como futuros médicos, tienen que saber reconocer estas onditas. Entonces, una onda R pequeñita, S profunda, ¿no? R', R minúscula, onda S. R mayúscula, entonces está describiendo la descripción, y esto es el QS, esto es la onda R, y estas son media peligrosas, cuando vienen de esta manera, melladas, forma de M, están bloqueadas las ramas. Entonces, es de esa manera que tenemos que tener en cuenta. Y peor, si viene una mellada en un paciente con dolor de pecho, una melladura, nos está hablando ya de una enfermedad coronaria probablemente. ¿Listo? Miren acá, en esto, si esto yo lo encuentro en V1, por ejemplo, si yo lo encuentro en V1, esto me hace pues bloqueo incompleto de rama derecha, porque tengo orejitas de conejo, RSR', ¿no? Igual otro en V1, pues un bloqueo de rama derecha, y son las morfologías hasta acá que yo me voy a encontrar con mi paciente. Si yo esto encuentro, por ejemplo, un QR, ¿en dónde yo puedo encontrar esto? En ABR puedo encontrar, es normal, en dedo 3, en 3 puedo encontrar es normal, pero si yo lo encuentro en V1, V2 o V3, patológico, ¿no? Este igual, el QR, V1, V2, V2, patológico. Q mellada en onda R, en cualquier sitio que esté melladita, así como es una melladura, estamos hablando de una probable infarto del paciente, una evolución de una isquemia del paciente. Esto es ahora, miren acá, cuando vamos a ver patologías de la onda Q, en acá podemos ver, mira la Q, ya, QR, acá tenemos QR y su S chiquita, ¿no?
y es igual lo describen la Q mellada y tal, su QS. Estos tres son QS, ¿no? Son QS porque acá nos dicen, miren acá, QS lo traemos acá, pero acá nos dice el libro que hay que ver que esta Q, esta onda Q puede ser mellada, pero Q con QS son iguales, ¿ya? Son primos hermanos o son similares, ¿listo? Pero si son mellados son peores, son más peligrosos. Luego el otro, vamos a ver cómo son las ondas ya también de las ondas positivas, por ejemplo, son una despolarización de la aurícula. Estos son despolarizaciones del ventrículo, formas de despolarizaciones del ventrículo, y estos van a ser formas de despolarización de la aurícula. Entonces, normalmente una onda P va a ser de esta manera, ¿no? Así positiva, puede ser aplanada por algún motivo, una pericarditis de repente, puede ser picuda, sí, también en un proceso de P pulmonares, ¿no? Cuando la P de la aurícula derecha se ha crecido en voltaje, o en este caso si se ha crecido en tiempo, bimodales, ¿no? Pero si pasa más de 0.2, estamos hablando de crecimiento auricular izquierdo. Entonces, cuando yo encuentro estas dos situaciones, estoy clasificando a mi paciente con un NIHA 1, NIHA 2. Mi paciente tiene hipertensión arterial, recién inicio, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, no ha tomado su tratamiento, voy a encontrar de esta manera, crecimiento auricular izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda, cambios electrocardiográficos, ya creció la aurícula izquierda, ya creció la aurícula derecha, NIHA 2, ya está prediciéndote mortalidad. ¿Te das cuenta? Como un paciente, cuando tú sabes leer el electrocardiograma, tú puedes decir que este paciente ya tiene un NIHA 2. Y luego de ahí puede ser pues una onda T, por ejemplo, se puede invertir de esa manera, nos habla sobre lesiones o isquemia o lesiones. La T que habla sobre ya, pero si estamos hablando en caso de infartos, hay 3 cosas que debemos evaluar en un infarto. Tenemos que hablar la lesión, la isquemia, la necrosis. La onda T, si esto fuera onda T, ¿qué estaría hablando? Estaría hablando de isquemia, ¿no? Ahora es subepicárdica, subendocárdica. Epicárdica, ¿no? O sea, está listo para el examen. ¿Ya? Entonces, difásica ya también la onda P, mira, normalmente la onda P comienza la onda P en V1, a veces en ABL, también en cara inferior, en D3, puede aparecer una isodifasia del paciente. Estas son preguntas ya para el residente de primera, pero ustedes deben conocer también, ¿no? Que a veces esto solamente sí o sí debe estar presente en V1 y V2, más que en V2 en V1. Entonces, este componente despolarización de la aurícula derecha, despolarización de la aurícula izquierda. Pero ¿cómo debe estar? Lo normal es así, ¿no? Un positivo, negativo, así pequeñitos, pero si está más profundo, yo digo, pues más de un cuadrado, sí, crecimiento auricular izquierdo. Viendo esto, yo puedo decir que está crecimiento auricular izquierdo, viendo eso, ¿no? Y acá igual, miren acá, la aurícula derecha está bien, pero la izquierda se creció, pero no, normalmente el primero debe ser positivo, porque se ha negativizado, de repente está infartando desde la aurícula derecha, se ha infartado. Entonces, muy importante esto para ver en precordial B1, precordial derecha B1, es lo que se va a ver. ¿Listo? Entonces acá tenemos, cuando nosotros queremos leer, para hacer esto hemos revisado estos libros, ¿no? Son libros electrocardiográficas, ¿no? El Goldberg, el Marriott, ¿no? Y también el Husserl, que son libros de electrocardiografía básica para el cardiólogo, ¿no? Entonces, nos dice, se debe preguntar lo siguiente, ¿está bien tomado mi electrocardiograma cuando yo quiero interpretar? Entonces, para yo saber si mi electrocardiograma está bien tomado, tengo que evaluar primero a qué velocidad está y a qué voltaje está. Entonces, si mi velocidad es a 25 milímetros por segundo, o mi voltaje es a 10 milivoltios por milímetro, entonces está bien tomado. Yo puedo decir complejos de bajo voltaje, puedo decir crecimiento auricular izquierdo, puedo decir hipertrofia ventricular izquierda, yo puedo decir recién, después de que he visto que está bien tomado según los rangos estandarizados a nivel mundial, ¿no? Luego, después de eso ya recién comienzo a interpretar a mi electrocardiograma. Entonces me voy a preguntar, luego seguiré el siguiente paso. ¿Estará en ritmo sinusal? Tendré que preguntarme si el ritmo sinusal, cómo está mi P, mi onda P, mi complejo QRS, mi intervalo PR,
mi eje del corazón, la frecuencia cardíaca, mi intervalo PR, mi onda P, digamos en B1, cómo está, todos esos criterios de ritmo normal. Y luego paso al siguiente paso, la frecuencia cardíaca, evalúo mi frecuencia cardíaca, cuánto está la frecuencia cardíaca, si está menos de 100, más de 100, tengo que evaluar un número, si está en ritmo sinusal, ¿cómo lo evalúo? O si está en ritmo no sinusal, en fibrilación, ¿cómo lo evalúo? Posteriormente pasaría a ser mi eje. Entonces, mi eje, si está lo normal que nos dice para hacer una guía, para hacer dentro del criterio del ritmo sinusal, mi eje debe estar de menos 30 hasta más 110. ¿Ya? Algún libro te va a encontrar de 0 grados a 90, de menos 30 a 90, ¿ya? Pues en consenso quedamos de menos 30 hasta más 110. Entonces, si está fuera de ese rango, tú dirás, no está dentro del rango. Eso tengo que buscar a otros criterios para ver algún tipo de otra enfermedad que me está queriendo decir mi electrocardiograma. El intervalo PR, lo normal de 0,12 a 0,20, para ver la indemnidad del sistema de conducción de nuestro corazoncito. Si está menos de 0,20, 0,12, estaremos hablando de un síndrome de preexcitación. Pero si está más de 0,20, estaremos hablando de un bloqueo auriculoventricular probablemente de primer grado, ¿no? Los complejos QRS nos va a decir si está más de 0,12, ¿no? Complejo QRS me va a decir el complejo QRS, busca un bloqueo de rama. Ese que sopla te dice, el complejo QRS es más de 0,20, dice busca un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Entonces, si tú sabes que lo normal es que no debe de ser pues de 0,12 para abajo, ¿no? De 0,12. Los intervalos, ¿no? QT, ¿cómo está? El QT prolongado, QT corto, QT largo, que también son canalopatías que pueden presentar en nuestros pacientes. Morfologías de las ondas P, si está muy aplanada, está muy crecida, hablaré sobre crecimiento. El QRS, hablaré de hipertrofias, ¿no? Punto J, hablaré de síndrome de preexcitación, o de repente hablaré de sobreestimulación del punto J, que nos habla de trastornos de repolarización. Y ahora, si me voy al segmento ST, ya voy a hablar sobre mis lesiones, ¿no? Lesión subendocárdica, subepicárdica o isquemia. Si ya hay patología en el onda Q, ya comenzaré, pues, pero primero tengo que saber el ABCD. Y si me salto el ABCD, entonces no voy a poder yo tratar, se me va a escapar. Si de repente yo estoy acá y me voy para acá, un desorden, entonces lo tienes que comenzar a hacer paso por paso, es la sugerencia, ¿no? Hay que ver cómo está el contorno de una onda, la amplitud del eje, del transverso. Entonces, para saber de un electrocardiograma, lo que tenemos que saber primero es que un electrocardiograma, el papel milimetrado, le dicen, ¿no? Milimetrado, ¿por qué? Porque un cuadradito es 1 milímetro. Para acá, esto es un cuadrado exacto de 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Un cuadrado grande de 5 tiene 5, 5, 5. Entonces, cada uno tiene su... Y si quieres tú, a veces, lo que tienes que memorizar es que este cuadradito chiquito, mira, diga acá, ¿dónde está? Acá, ¿no? Este es 1 milímetro, este es 1 milímetro, ¿no? Esto lo hemos traído para acá. Entonces, en 1 milímetro también puede equivaler a 0.1 milivoltios. Entonces, a veces se les cambia de milivoltios y comienzan a resetear nuestro cerebro y comienzan a fallar y a responder las preguntas. Entonces, miren acá cuánto mide un cuadradito, 0.04. Por eso es muy exacto el electrocardiograma, es muy exacto. Cuando nosotros queremos medir, por ejemplo, una onda P, debe llegar así, así, así y hasta acá, ¿no? 2 cuadraditos y medio. 0.4 más 0.4, 0.8. La mitad de 0.4, 0.2, 0.10. Listo. Si pasa más de eso, estamos hablando de crecimiento auricular izquierda. Si pasa eso, crecimiento auricular derecha, ¿no? Estamos hablando. Ahora, si yo quiero evaluar mi complejo QRS, dependiendo qué criterio estés evaluando, tenemos que saber memorizar eso. Entonces, esto es lo básico, ¿no? Esto es lo básico antes de que ustedes comiencen a interpretar. Y miren acá cómo están los criterios de ritmo sinusal, ¿no? Acá está, miren el eje, habíamos quedado, comenzamos que el eje, el latido, ¿no? El intervalo RR debe ser constante, ¿no? Tenemos 7 criterios, ¿no? A veces vienen con un criterio, 2 criterios, 3 criterios nuevamente, no, pero son 7 criterios más, ¿no? Miren cómo está, la onda P es positiva en todas estas derivadas, negativa en ABR, es un criterio de ritmo sinusal, que sea negativo en ABR. Pero profesor, ¿puede haber un R positivo en ABR? Sí, puede haber positivo en ABR.
¿Y en qué caso sería? En dextrocardia, ¿no? Puede haber, pues, porque normalmente el ABR es este, ¿no? El right, ¿no? El lado derecho, el electrodo que está evaluando, y se dirige el corazón hacia acá. Es una vectografía que vamos a ver, o normalmente evalúa el electrodo explorador desde acá abajo y evalúa. Si como se está alejando el ABR, por eso es negativo. Pero si va a ser por el lado derecho, se va a positivizar. Entonces no se olviden los criterios de ritmo sinusal. Y esto es pues un electrocardiograma que ya deben comenzar a familiarizarse de ahora en adelante. No le tengan miedo, ¿no? Hay que ver cómo está el complejo PQRS, todo, ¿no? Y acá podemos ver PQRS, ¿no? Acá está la onda R, la onda S, punto J, segmento ST, onda T. ¿Listo? Entonces, todo eso, dependiendo qué electrodo tú estés evaluando, de ahí se va a encontrar. Por ejemplo, en B1 hasta B6, ¿dónde estás? Acá está, B1 a B6, ¿no? Esta es la exploración del segmento, del septum interventricular. El B1 está a esta altura, ¿no? B1. Entonces el septum es chiquito nomás, porque se despolariza chiquito, pero la onda S es la repolarización, ¿no? Entonces está el ventrículo izquierdo, se está alejando la despolarización de este ventrículo, por eso se aleja. Pero si nos vamos al B6, que está acá, nos vamos al B6, mira, esta pequeña despolarización negativa se alejó. Para este electrodo se alejó, pero se acercó la despolarización del ventrículo para este electrodo. Entonces, estas ondas son dependiendo qué electrodo explorador estés tomando. El que se acerque a la punta del corazón, generalmente va a ser más positivo, y el que se aleje va a ser más negativo. Por eso el ABR es negativo, y eso no es patológico, y es un criterio de ritmo sinusal. Y lo primero que ustedes tienen que evaluar en un paciente también, antes de comenzar a evaluar, es primero de que has visto los voltajes y la velocidad, luego ves el ABR. Si el ABR está negativo, está bien tomado. O sea, la enfermera o el interno de medicina ha tomado bien, pero si tú ves positivo el ABR, pero está buen voltaje, buena velocidad, positivo ABR, tú ves a ver y escuchas, no, está al lado izquierdo, está mal tomado, así parece el electrocardiograma. Entonces, ¿lo puedes interpretar? Sí, lo puedes interpretar, pero tienes que poner que está mal tomado, ¿no? Yo he visto algunos colegas que ponen el EKG mal tomado, sí, se van, lo sellan y se van. Pero el paciente, me van a operar de apendicitis, no sé, mal tomado. Está mal, pues, eso del cardiólogo, ¿no? Lo que yo voy a decir, si está mal tomado, ha cometido un error, seguro se ha distraído, listo, tú pones, ¿no? Ritmo, le puedes poner el ritmo, la frecuencia, le puedes poner las ondas de P, QRS, QT, pero el eje va a estar alterado. Entonces yo para evaluar mi eje diré, pues, ¿no? Electrodos cambiados, ¿no? Electrodos cambiados, no le voy a poner mal tomado, ¿no? Y le hago mi diagnóstico y le pongo y le digo, repetir EKG nada más, ¿no? Y si se da cuenta el anestesiólogo, porque el anestesiólogo va a ver mi EKG, va a ver y va a decir, esto está medio raro, ¿no? Pero bueno, si lo ha visto el cardiólogo, ya pues será, ¿no? Pero tú le pones por si acaso, hay que repetir un electrocardiograma, ¿no? Que entre con uno bien tomado. Pero a veces hay pacientes que están bien tomado, pero todo sigue saliendo ABR positivo, son pacientes que tienen cardiopatías congénitas, ¿no? Anomalías, ¿no? Que ya están corregidas, congénitamente están corregidas, estos pacientes, ¿ya? Entonces, luego de ahí vamos a pasar, ¿qué nos dice el libro Valles de Luna, ¿no? El Valles de Luna nos dice, hay que tomar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, cuando el paciente tiene un EKG regular, ritmo sinusal, ¿no? Entonces agarras tus cuadraditos, todos con celular en ese momento, 300 sobre 9 cuadrados grandes, y va a salir la frecuencia cardíaca. O si no, entre el número de cuadraditos, entre RR, el número de cuadraditos chiquitos, 1500 el número de cuadraditos pequeños, y eso va a ser la frecuencia cardíaca. La situación está en cuando es irregular. Ustedes tanto se memorizan esto, y cuando pasamos visita, me dan esta respuesta, ¿no? Pero sin embargo, hay dos situaciones que nos enfrentamos. Uno es cuando es regular y el otro es cuando es irregular. Entonces, cuando te pregunten, te den un electrocardiograma, entonces te tienes que decir, a ver, hállame la frecuencia cardíaca. Tú agarras y dices, había dos situaciones. ¿En qué situación estaré? ¿En ritmo sinusal o en ritmo de no sinusal? Ahí, porque si no te mandas de frente y te dicen, no, está en 75, 72, no, pues no. Primero, y generalmente les van a preguntar cuándo está en ritmo irregular.
Les van a preguntar de ritmo irregular. Entonces, si se dan cuenta, va a ser múltiplo de 10. Si les dan un electrocardiograma, es un múltiplo de 10, un electrocardiograma. El otro es que tú auscultes a tu paciente durante 1 minuto y esté en ritmo de fibrilación. Tienes que auscultarlo, tocar el pulso y te quedas 1 minutito ahí, ¿no? Cada 1 minuto y sí, me salió 105 latidos, doctor. ¿Y cómo sabes que es 105? Es que me queda 1 minuto auscultando. En acá lo que puedes hacer es auscultas 15 segundos y lo multiplicas por 4. De ahí sale tu frecuencia cardíaca cuando hagan vuestra evolución, cuando tengan hacer la evolución en el hospitalario, ¿no? Pero no se olviden que esto es contar cuántos complejos QRS hay en 6 segundos. ¿Y cómo yo sé que cuántos complejos hay en 6 segundos? Porque un cuadradito, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos, ¿no? Es un segundo, ¿no? Y por 5, 30 cuadraditos, en 30 cuadraditos, en ahí vamos a saber, pues, cuántos complejos QRS es. ¿Listo? La otra forma de hallar la frecuencia cardíaca es localizar el complejo QRS, ¿no? Sobre la línea negra, ¿no? Esa rayita, ahí está coincidiendo eso y podemos nosotros agarrar, ¿no? 300, 150, 100, ¿no? 300, 150, 300, 150, 100, 75, 60. Entre 60, ¿no? 75 y 60, entre 5, 15, entre 5 a 3. Entonces 60, 63, 66 y 67 más o menos, ¿no? De frecuencia cardíaca. Entonces, esa es una forma más abreviada, pero no se olviden que tenemos que usar esto solamente si el EKG es de ritmo sinusal. ¿Listo? No se olviden. Y el otro es en fibrilación auricular. Esta es una arritmia, ¿no? Es un TPCB normalmente, pero lo vamos a considerar que puede ser una fibrilación auricular. Entonces contamos nuestro 1, 2, 3, 4, 30 cuadraditos, 30, hasta acá salió 30 cuadraditos grandes de 5 cuadraditos pequeños. ¿Sí se entiende eso? Entonces ahí están mis 6 segundos. Entonces en esos 6 segundos yo voy a completar, yo voy a contar cuántos complejos QRS hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 complejos QRS. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Multiplicarlos por 10, 150, ¿verdad? Entonces, tú dices, la frecuencia cardíaca de esta fibrilación auricular es 150. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, si ustedes que tienen 20 añitos, vuestra frecuencia cardíaca máxima para vuestra edad es 220 menos vuestra edad, ¿no es cierto? 220 menos vuestra edad, 200 es esta frecuencia cardíaca máxima para vuestra edad. Pero para un abuelito que va a venir de 80 años, ¿no? Sería, ¿cuánto sería 220 menos 80? 140, ¿no? El corazón normalmente comienza a trabajar a partir del 85% de esa frecuencia de 140, va a ser 120 tanto, 28, 29, más o menos. Entonces, desde ahí el paciente con taquicardia, fibrilación descompensada, comienza a presentar, pues, ¿no? Ay, hijito, papá, mi nieto, llama a mi nieto, estudiante de medicina, estoy contando, a ver, toma la frecuencia cardíaca, está en 150, anda tranquila, mamá, 150 si puedes. Y le sacas para su edad y está pues, elevada, ¿no? Entonces, 85% para esa edad, entonces está elevada. Entonces, por eso nuestros pacientes con fibrilación auricular comienzan a hacer dolor torácico, ¿no? Dolor torácico, la presión se baja, hacen hipotensión, dolor torácico, se sincopean y hacen lesión miocárdica por infarto tipo 2, ¿no? Infarto tipo 2. Entonces, no se olviden cómo se hace la frecuencia cardíaca. Luego, el eje del corazón, tenemos de menos 30, mira, ¿qué nos dice Goldberg, ¿no? De menos 30 a más 110, ¿no? El otro ya también, el Husserl, nos dice lo normal es de menos 30 a más 90, ¿no? Luego mire, esto es lo normal, ¿no? Tú ves, por ejemplo, para poder hallar el eje del corazón, para el segundo examen ya va a ser vuestra pregunta de examen, sí o sí, tienen que saber hallar esto. Entonces, tú hallas, ¿no? El eje del corazón, tú dices, B1 es positivo, mira, B1, positivo en el complejo QRS, sí, positivo, muy bien, el eje está para acá. ¿Cómo está en ABF? Positivo, también el ABF complejo QRS positivo, sí, está hacia abajo. Entonces el eje es normal, hasta ahí es donde ustedes llegan, ¿no? Leen el libro, hasta ahí ya normal, yo sé que está normal, pero no les vamos a pedir si está normal o anormal, le vamos a pedir, mídeme el ángulo de él. Entonces, para que tú sepas, el ángulo tienes que saber este sistema espacial.
Tienes que saber este sistema espacial de Bailey. Entonces, no se olviden, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer acá, ¿no? Lo que tenemos que hacer, mira nuevamente, que nos dice Marriott, de menos 30 hasta más 90. Entonces, el eje es normal. Entonces, una forma de encontrar es que los complejos QRS estén positivos predominantemente en 1 y AB. Si está en 1 en AB positivos, tú dices, tu eje está normal. Pero luego tienes que sentarte y leer la letra pequeña y decir, ¿cómo hallo mi eje? Para ese, el segundo paso es memorizar el sistema hexagonal de Bailey. Luego del sistema hexagonal de Bailey, ya poco a poco vamos, para que no se corran, no se asusten, ¿no? Miren la onda P, cómo tiene cada uno la onda P, complejo QRS, la onda T, todos tienen sus ejes. Pregunta, examen, yo he visto, pero no ha sido en San Marcos, pero ha sido para, ¿no? Para residentado. ¿Cuánto es el eje del corazón de la onda P? De la onda P. Y había más 70 grados, ¿no? Más 70 grados el eje del corazón, pero no había más 30, más 70, pero había más 70, tenías que marcar más 70, ¿no? El QRS, ¿de dónde va? Mira, normalmente 0, ¿qué nos dice? Valles de Luna, otro libro que nosotros computamos para hacer el estudio de cardiología, de 0 a 90, ¿no? Y la onda T de 0 a 70, se parece más o menos a la onda P, pero pueden llegar esto a ser negativas también. Entonces, miren los ejes del corazón, cómo van a variar, ¿no? Esto es el lado derecho, esto es lo normal, esto es ya izquierdo, ¿no? O van viéndose a la derecha ya, el eje del lado a la derecha. Esto se llama eje extremo. Cuando tú vas a comenzar a encontrar el valor del eje, tú dices, ah, esto es extremo. ¿En qué caso, por ejemplo, solo viendo 1 y ABF, cuando los dos son para abajo, negativo, negativo, predominantemente, yo digo eje extremo. Este eje extremo, ¿por qué es extremo? Algo está pasando, se está infartado nuestro paciente, eje a la izquierda y eje casi normal, ¿no? Entonces, muy importante. ¿Listo? A ver, ¿qué nos dice acá? El eje es perpendicular. Entonces, lo que tenemos que saber, como estábamos hablando, dos situaciones. Habíamos llegado acá, mira, D1 y AB, ambos son positivos, entonces eje es normal. ¿Listo? Es el primer paso que tenemos que hacer. Luego, lo que tenemos que hacer, el segundo paso, es buscar el eje perpendicular, ¿no? Debemos buscar la derivada de precordiales, D1, ¿no? ABL, a cara inferior, 2, 3 y ABF en estos, y en ABR yo tengo que ver dónde está la onda más isodifásica. O sea, ¿qué quiere decir isodifásica? Que el complejo QRS, si yo lo más cerca a cero, la resta del positivo más los negativos, sea lo más cerca a cero. ¿Ya? Entonces yo busco. Y entonces si yo encuentro esa isodifásica, mi eje va a estar perpendicular a esa derivada. Perpendicular a eso, y eso dice, ¿no? El eje es perpendicular a la derivada con QRS más isodifásica. Entonces, después de este paso que tú has encontrado, lo que tú tienes que buscar es el isodifásico. Tú tienes que buscar el isodifásico. Y ahí te va a salir, estará en 1, A, B, no sé, pero menos de B1 a B6. No busquemos, no perdamos el tiempo en ahí. ¿Listo? Entonces, de 1 a B, la B, o cara inferior, de repente tú buscas tu isodifásica. Entonces, y esa isodifásica lo tienes que ir y plasmar en el sistema hexagonal de B. Y tú de ahí sacas tu eje, tu número exacto. ¿Listo? Entonces, no se olviden, buscamos la isodifásica, buscamos la delgada perpendicular a la isodifásica y vemos pues si es positivo o negativo. A ver si se ha entendido, vamos a ver. Mira, por ejemplo, tenemos un ejemplo, a ver, 1, acá lo que nos dice la literatura 1, estos son pues lo que, acá no estamos evaluando B1 ni a B6, se llaman precordiales, yo no estoy evaluando precordiales, ¿no es cierto? Entonces se llama la derivada de miembro. Esto es derivada de miembro. Entonces el primer paso es encontrar la más isobifásica, bifásica, en 1. Ahí está, a ver, yo evalúo, me olvido esto, y digo, ¿cuál es la más isodifásica en estas 6 derivadas? 1, 2, 3, ya. ¿Qué es isodifásica, doctor? Me estoy durmiendo, a ver, doctor, ya. Isodifásica es que yo resto, pues, este positivo menos negativo lo más cerca a 0, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál? Esto es más positivo, 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 negativo, positivo, negativo. Entonces, esto positivo, negativo, 1 es la isodifásica. ¿Qué dice el libro? Sí, ¿no? Isodifásica está en 1. Listo, ya hemos agarrado. ¿Estamos siguiendo? Listo. Ahora, nos vamos a la perpendicular a D1. ¿Quién es la perpendicular a D1?
Entonces yo me voy, mira, D1, este es D1, este es el sistema hexasal de Bayes. Entonces esto es el D1, ¿listo? Entonces, para saber si mi eje está abajo o arriba, yo veo ABF. Mi ABF está positivo, entonces el eje está por acá, está dentro de lo normal. Está dentro de lo normal, ¿ya? Entonces, como está mi eje para acá, de acá para acá, entonces yo pregunto, ¿quién es perpendicular a D1? Ahí está, D1. Ahí está. ¿Quién es perpendicular a D1? ABF. En ABF, ¿quién le corta en 90 grados a este D1? 90 grados. ¿Quién le corta? ABF. Entonces, el ABF tiene dos valores, más 90 y menos 90. Pero según esto, es positivo. Entonces, más 90. ¿Verdad? Así de sencillo. ¿Se dan cuenta? Son pasos que tenemos que seguir. Nada más. Entonces, acá te dice, ¿no? Perpendicular a D1 es ABF. Ustedes han sacado ese ABF. ¿No es cierto? Acá no dice, ¿no? O sí dice. O sí creo que no dice. Entonces, tú has sacado esto ya. Es más 90. Ahora, ¿será positivo o negativo? Me pregunté, ¿cómo está ABF? Positivo. Entonces, positivo más 90. Es así. ¿Listo? Entonces, no se olviden. No se olviden. Entonces, normalmente ahora cuando ustedes van a ver, mira nuevamente, cuando van a ver si ABF es positivo y 1 positivo, eje normal. Tú puedes sacar hasta ahí, es más fácil, ¿no? Pero no va a entrar eso al examen, sino va a entrar pues el otro, ¿no? Lo que tienes que sacarme el eje, ¿no? Y eso es muy importante porque el eje, cuando tú saques el eje que es muy negativo, tú puedes hablar de bibloqueos, de fascículo anterior, puedes hablar fascículo posterior, todo eso, ¿no? Miren acá, negativo, entonces tú dices, a ver, ABF negativo, entonces, ¿qué quiere decir? Está para arriba esto, ¿no? Por eso se va para arriba, ABF positivo, porque esto es ABF, ¿ya? Y el eje, el D1 es positivo, entonces para acá, entonces por eso eje está de acá para acá, ¿no? Ahora en acá, miren, vámonos al extremo, eje extremo, vámonos para el eje extremo, entonces, ¿cómo está ABF? ABF está negativo, ¿y cómo está D1? Negativo, entonces eje extremo, está de acá para acá. Entonces ustedes cuando van a encontrar el eje, entonces les va a salir pues perpendicular a D2 o a ABR, entonces tienes que sacar el que está acá arriba, más 120, ¿no? Para eso, ¿no? Ya despierten, este es el sistema hexagonal de Bayes. ¿Aló? Sí, te escucho. Ya estoy en clásico. Es que están despertando mis alumnos. ¿Aló? No importa, tienes que ir sí o sí como sea. Ya, chao, chao, chao. Ya. Entonces, mira, lo que acá primero lo que tienes que saber es este nada más, ¿no? Sistema hexagonal de Bayes. Entonces, ahora lo que yo quiero de acá, lo que tienen que aprender es un poquito, es que, por ejemplo, cuando ustedes se encuentran, a ver, doctor, ya está ABF y 1 positivo, entonces el eje está de acá. Pero la isobifásica está en ABL. ABL, acá está la isobifásica, ¿no? Y generalmente la isobifásica. Entonces, ¿quién le corta ABL? ¿Quién le corta al ABL? ¿Le va a cortar ABR o le va a cortar D2? D2, ¿ya? A la letra le corta el número. A la letra le corta el número, ¿ya? Si tú has encontrado que en ABL, ¿ya? Es la más isobifásica, entonces el D2 es el que está cortado, es el eje del corazón. ¿Listo? Por ejemplo, otro ejemplo, a ver, yo he encontrado, doctor, en 3, que es más isobifásica, entonces, ¿quién le va a cortar? ¿El 2 le va a cortar? No, la letra, ABR, entonces es más 30 grados. Solamente es tienen que saber. ¿Listo? Entonces, pues, ¿no? Acá normalmente, ¿cómo es el sistema, no? Es la ley de Kirchhoff, ¿no? Normalmente, vectografía, quinto de media, secundaria, u otros colegios, cuando estaba llevando quinto de media, ¿no? Miren, de acá, ABR a ABL, de ABL a ABF, ¿no? 1, 2, cola, cabeza, cabeza, cola, ¿no? Cola, ¿no? Cola, cabeza. Entonces, yo quiero unir la cola del primer vector con la cabeza del segundo vector de 2. Entonces, la sumatoria de vectores. Esta sumatoria de vectores se llama ley de Kirchhoff, ¿no? Cuidado.
La de X, chao. Y a ver, nuevamente vamos a repasar. D1 y AB positivo. D1 y AB. Disculpen, por favor. No se duerman. Aló. Estoy en clase, por favor. Ya. Entonces, en acá lo que pasa, miren, normalmente yo estoy viendo estos dos, derivadas de 1 y AB. Positivo, positivo, el eje es normal. ¿Cierto? Tú quieres hallar, digamos, por sistema exponencial de Bayes, o si no, puedes hallar por el eje cartesiano. Entonces ya, pues mira, ¿cuántos cuadraditos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 2, 6, más o menos, acá le pone más 5. Acá, ¿cuánto tengo? 10 cuadraditos menos 1, 10. Entonces, yo, mi eje, ya sé dónde está mi eje, entonces acá 10 hago el ABF y 5 acá, y hago donde se intersecta, positivo. Positivo, igualito. Yo acá, 10, 10, 45 grados, ¿no? A lados iguales, ángulos iguales. ¿Cómo se llama ese ángulo? ¿No? 45 grados, los triángulos de... Y miren acá, igualito, D1 y ABF. Miren acá en ABF está negativo, se ha negativizado el ABF, entonces nos ha mandado para arriba. Pero el D1 es positivo, entonces saco, resto, ¿no? Y saca más o menos a menos 60 grados. Pero ¿quién me ha enviado? ¿Quién me está mandando? ¿Quién me manda que está negativo? Negativo, se ha negativizado el ABF. Y acá, mira, ABF positivo, isobifásica en D1, ¿no? Nuevamente, ¿no? Entonces se está repitiendo este ejemplo, más 90 grados. Entonces, yo quiero saber todo eso, yo quiero saber, por ejemplo, yo puedo hacer acá, me voy a sistema exponencial de Bayes, ¿no? Y digo, a ver, el D1 es la más isobifásica, esto es positivo, entonces está para abajo. ¿Quién le corta en 90 grados a D1? Este es D1 en 90 grados, es ABF, el ABF. Entonces, primero en mi cabecita pienso quién le está cortando en 90 ABF, entonces recién miro en qué grado está. ¿En qué grado está? ¿Listo? Mira, los dos son negativos, probablemente se va al eje extremo, ¿ya? Esto es positivo, negativo, se va hacia la derecha, se va a la derecha, ¿no? Igual acá, mire, más negativo, eje extremo, ¿no? ¿Listo? Entonces, una vez que ustedes comiencen a hallar los ejes del corazón, van a saber, pues, generalmente, qué enfermedades podemos encontrar nosotros cuando esté nuestro eje a la derecha o nuestro eje a la izquierda. Si nuestro eje está a la izquierda, por ejemplo, podemos encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo, infartos o bloqueos fasciculares, bloqueos de rama izquierda o trastornos hidroelectrolíticos. Igual, mira, ya también cuando es la derecha vamos a encontrar problemas pulmonares, ¿no? Enfermedad pulmonares, embolias pulmonares, ¿no? O fascículos, o también puede ser infartos de cara derecha, puedes encontrar. ¿Listo? Y luego vamos pues, poco a poco, ¿no? Ya hemos hallado la frecuencia cardíaca, el ritmo, ya hemos hallado el eje corazón. El eje, hasta el eje es un poquito, el eje hay que darle un tiempito para que ustedes repasen. Luego de ahí, ya posteriormente, van a agarrar el hilo. Y luego el intervalo PR es normal de 0,12 a 0,20, ¿no? Y si es menos de 0,12 estamos en signo de preexcitación, y si es más de 0,12, es más de 0,20 estamos en trastornos de conducción, ¿ya? Entonces, puede haber algunas veces, se pueden alterar todo esto, el intervalo PR sí en casos de pericarditis. Hemos visto en pericarditis cómo el segmento PR se infradesnivelaba en cualquier derivada excepto en B1 y en ABR, que era supradesnivel, ¿no es cierto? En la ABR. Entonces, acá, mira, podemos ver cómo es el intervalo PR normal, mira, 1, 2, 3 cuadraditos, 3 por 0,4, 0,012, 120 milisegundos. Y luego acá me veo, mira, 5 más 4, 9, 9 por 4, 36, o sea, 360 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso? Lo normal es estar a 20, entonces un bloqueo de primer grado, ¿verdad? Un bloqueo de primer grado. Y esto es la vectografía que les comentaba, como esto es el corazón, el ventrículo izquierdo, el septum interventricular, ¿no? Y mira cómo se despolariza el septum. El septum ventricular se despolariza de izquierda a derecha. Las flechas van de izquierda. Entonces, pregunta examen a veces he visto, donde les preguntan qué es lo primero que se despolariza en un corazón. El septum. ¿De qué lado a qué lado? De izquierda a derecha.
luego se despolarizan los dos ventrículos, segundo vectograma, ¿no? Se despolarizan los ventrículos. ¿Quién tiene más masa? El izquierdo. Y por eso el eje, la sumatoria de masas lo va a jalar para este lado, por eso el eje es a la izquierda. Y luego se van a despolarizar las bases del ventrículo, y es de abajo hacia arriba, mira, desde abajo para arriba, de izquierda a derecha, los septos, ¿no? Y esa es la onda S, ¿no? Entonces, eso se llama vectografía, ¿no? Miren acá cómo es el septum, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. El complejo QRS, cuando mide, mira, según el libro que tú agarres, te va a decir, mira, para mí es de 60 hasta 100, de mí, el otro te dice de 7 hasta 11, el otro te dice de 0,12 hasta 0,12, en niños es menos 0,8, ¿no? Y la onda Q es 0,04, bueno, ¿no? Según la literatura. Entonces, lo que hacemos, lo que hemos hecho seguimiento a uno de ellos, a Marriott, y ahí, miren, ahí medimos el complejo QRS de 1 a BF y 3. Para que ustedes digan, pues, no, para mí, según lo que yo he leído el libro, era 0,12, 0,7, 0,10, no. Pero en el mismo electrocardiograma del paciente, mira, 1, 2, 3, en D1 es el único que cumple, y mira, en 2, 1, 2 y medio, no completó los 0,12. Pero estamos hablando del mismo paciente. En acá, mira, 1, 2, 3, casi llega a sus 3 segundos, pero el único que cumplió de estas 3 derivadas del mismo paciente es D1, ¿no? Y es lo que dice, ¿no? D1 es el único que cumplió. Entonces tenemos los valores, entonces menor o igual a 0,12 o 120 milisegundos el complejo QRS, tiene que ser el valor normal. Si pasa más de eso, estamos hablando de bloqueos de RAM. ¿Listo? Bloqueos de RAM, no se olviden. Ahora acá, miren acá, en quienes, donde la onda Q es patológica, donde la onda complejo QRS, la onda Q, no suele ser superior al 25% de la onda R. ¿Qué quiere decir? Esta es una onda R. A ver, no sé si se puede ver, a ver si ustedes están despiertos todavía, ¿no? La onda R, esta es la onda R, la onda Q, esta onda Q y esta es la onda R, ¿ya? Esto dice que no debe ser más del 25% de esta onda R. Entonces tú sacas, pues, 1, 2, 3 cuadraditos. ¿Y acá cuántos cuadrados tengo? 1, 2, 3, 4, ya digamos que sea 20, ¿no? 20 cuadraditos. 3 cuadraditos, 3 es el 25% de 20, no, pues, ¿no es cierto? Entonces no cumple el criterio de que sea una Q patológica, no es una Q patológica, ¿no? Entonces, acá no debe superar el 25%. Si supera, yo tengo que revisar caras. Yo tengo que ver cara inferior, cara septal, anterior, lateral, porque si es un infarto, para que sea onda Q, tengo que ver en derivadas contiguas, caras tengo que evaluar. ¿Listo? Puede ocurrir sobre todo, mira, las ondas Q puede haber en quienes, en ocasiones pueden haber en 3. Entonces, si yo busco 3 acá, yo veo, puedo encontrar una onda Q patológica. Entonces, no, esto es un infarto. ¿Pero qué dice el libro? Puede haber ondas Q patológicas en 3, AB y AB. Puede haber. ¿Listo? Debe ser estrecha. Esa onda Q debe ser pequeñita, menos de un cuadradito. Esto es un cuadradito, pero debe ser menos de un cuadradito esa onda Q para que no sea patológica. Para que sea patológica tiene que ser más de un cuadradito, de 0,04, ¿no? No debe tener esa muesca. No debe tener esa muesca que hemos encontrado, ¿no? Recuerden que estamos describiendo, ¿no? No debe haber la muesca. ¿Ya? Eso muchas veces ya. Ya. No debe haber una muesca, entonces esa muesca, porque si la muesca es, probablemente si sea una onda Q, ¿no es cierto? Una onda Q, ¿no? En algunas derivaciones B1, B2, B3, miren acá, ¿por qué está en amarillo? Porque es pregunta de examen, ¿no? Debe considerarse anómala, o sea, si tú encuentras una onda Q en estas derivadas, probablemente sí es patológica. Entonces, siquiera deben saber, mientras que están durmiendo, ¿verdad? Entonces tienen que decir, ya, siquiera esto me llevaría a la casa, ¿no? Ya, una onda Q en B1, B2, B3 siempre va a ser patológica, ¿ya? Siempre va a ser patológica. Mientras que en las demás derivadas, excepto en cara inferior, en 3 y ABF, ¿no? Puede ser normal o es muy pequeña en este caso. Está acá, ¿no? Esto es lo que les dice, lo que estaba en amarillito. Dice, límite sobre cualquier onda Q, o sea, como jardín, ¿no? Cualquier onda Q en B1, B2, B3 será patológico. No se olviden, cuidado,
Ahora, ninguno. En 3 y ABR, ninguno es patológico. Por más que sea muy profunda, muy QS, muy, ¿ya? Entonces, hay dos situaciones que tienen que aprender de acá. Entonces, a veces ven ustedes, dice, uy, a ver, pues está negativo. QS no es patológica, ¿no? O 3, muy profunda, no debe ser más del 25%, pero cualquier onda Q en ABR no es patológica, ni en D3, y tampoco el otro, ¿no? Entonces acá, para ver ya también los complejos de bajo voltaje, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿qué es complejo de bajo voltaje, pericarditis, todo eso? Miren acá, no vamos acá. Se considera que existe un bajo voltaje cuando la suma de los voltajes en 1, 2, 3 es inferior a 15 milímetros. El otro, lo más importante es esto, o bien menor de 5 milímetros, ¿no? Y generalmente es el que aplicamos, ¿no? El menor de 5 milímetros del complejo QRS. Todo el complejo QRS es menor de, ¿no? De B1 a B6, pequeñito, tú dices, complejos de bajo voltaje. De B2 a B7 puede ser 7 milímetros o 9 de B3 a B4, pero generalmente más usamos este, ¿no? Para una referencia, si es menos 5 milímetros, complejos de bajo voltaje, pericarditis, efusión pericárdica, ¿no? Todo esto, pues, puedes hallar. ¿Listo? Ahora el ABR dice que no debe pasar más, no debe ser más de 25 milímetros el onda R en estas derivadas, ¿no? De 5 a B6, ¿no? El otro es cuando la amplitud total no es superior también a 0.5 milivoltios, es lo mismo, ¿no? Que habíamos hablado cuando hemos dicho esto, miren acá. Este equivale a 1 milímetro, y si yo te digo que no debe ser, no, acá dice, ¿no? No debe pasar o es menos de 5 milímetros, esto equivale también a 0.5 milivoltios. Y acá abajo te lo dice, 0.5 milivoltios, diferente manera nomás. Entonces, cuidado, si entra, si se evalúa, ¿ya? La transición, normalmente cuando el corazón comienza a despolarizarse de B1 a B6, debe haber una interfase. En la onda R va creciendo progresivamente y miren acá, en B3 ya se convirtió la onda R más grande que la onda S. Más grande, y eso se llama zona de transición, ¿ya? Y puede haber transición precoz o tardía. Puede haber transiciones tardías o precoces. Entonces, alrededor de esto va a haber, ¿no? B3 a B4 es lo normal que haya la transición. Si es antes de B3 es precoz y antes de posterior a B4 se llama tardía, y tenemos que poner a algunos pacientes, y a veces es normal según lo que nos dice Wolverine. Acá vemos este ejemplo, mire esta transición, como la onda R y la onda S se van intercambiando de voltajes, y en acá ya comenzó, miren, acá estaba bien y acá ya pasó. Y esto es normal que suceda en B3 a B4, la transición, ¿no? De la zona de transición. Pero en acá ya, miren acá, BR todavía está profunda, y acá ya recién, ¿no? Y acá ya pasó. Entonces, zona de transición no puede ser tardía, y en acá ya es precoz, más antes de lo que nos dice. Esto es lo que es normal que ustedes deben memorizar. Ustedes es lo normal que deben ver, cómo la onda R va creciendo de B1, B2, B3, B4. Y normalmente la punta del corazón cae acá, al B5, la punta del corazón. Por eso la onda R es más grande en esa derivada B5. La punta del corazón va allí. Y es el que tiene el complejo, la onda R más ancha, más profunda, más ¿no? Con voltaje más grande. Pero hay algunas situaciones donde esto se puede invertir. Comienzas con onda R grande y una onda S pequeñita. Y eso sucede al revés. Y eso sucede en dextrocardia, ¿no? Dextrocardia. Eso sucede en dextrocardia. Miren acá. ¿Qué les parece este electrocardiograma? Miren acá. En D1, miren acá en D1. Y ABR. ABR está positivo. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Ya sinusal, ¿no? Entonces tú dirías, ¿no? Miren acá, hasta el momento, hasta donde yo veo que esto siempre por criterio debe ser negativo. Entonces está positivo, entonces yo diría que está mal tomado, ¿no? Como algunos cardiólogos agarran, ¡oh! Mal tomado, repetir, me voy. Pero tiene apendicitis, no sé, puede tomar mi cardio. Luego, mira, tenemos T negativas, la onda R va progresando y se queda, ¿no? Mira, no progresa la onda R, la zona de transición no progresa. T negativas. Entonces, ¿cómo va progresando las ondas R, ¿no? La progresión de la onda R, mira, cómo va progresando, en qué casos puede ser, cuando la transición es muy precoz, antes de B3, B4, puede ser en
hipertrofias, en infartos, en bloqueos, hasta en World Parkinson, guay, también puede ser. Y pobre progresión de la onda R, ¿en qué casos? ¿Qué quiere decir? Que la onda R no progresa adecuadamente, como este ejemplo que hemos tenido, ¿no? Puede ser normal, dicen, ¿no? Puede ser normal, o también puede tener este paciente infartos de cara anterior. Y es así que ustedes de repente, algunos se va a dedicar a ser médico salud ocupacional, ¿no? Va a ir a las mineras, va a comenzar a ganar su plata desde el primer día que se gradúa, hace salud ocupacional y tú encuentras y tienes que conocer estas cosas. ¿Sabes qué? Tú tienes una producción de la onda R, que te vea un cardiólogo. ¿Por qué me va a ver un cardiólogo? Yo estoy bien, yo soy macho, compadre. Porque tengo que ver si es un infarto de cara anterior, ¿no? Si está hipertrofiado, si es un problema pulmonar, porque tú te mueres acá y me vas a pedir indemnización. Eso es lo que hacen los médicos de salud ocupacional. Entonces nosotros viene este pacientito, le hacemos su eco, vemos pues todas estas estructuras, tratamos de buscar. Pues. Y el QT, para terminar, el QT tenemos que ver pues el QT largo, QT corto, ¿no? Normalmente, ¿cómo se halla el QT? Mira, según esta fórmula de base, el QT corregido, cuando nuestro paciente, nosotros encontramos un QT más de 0.45 o 46 en mujeres y 44 en mujeres, en varones son 0.44 y en mujeres 0.46, nos ganan las mujeres en este sentido, ¿no? Entonces, tienes que corregirlo. Si esa corrección sigue siendo de esa manera, entonces tú dices que es un QT prolongado. Y si no, ya pues está dentro de lo normal. Entonces, para eso tienes que hallar el QT medido, lo que has hallado por tu fórmula, en tu cabecita QT, has contado tus chiquititos, lo has puesto acá. Y luego, entre R y R, encuentras y lo multiplicas por 0.04, porque te dicen tiempo. Entonces, hallas la raíz cuadrada y te sale el QT corregido. Esta es según la fórmula de base. ¿Ya? No se olviden, esta es la QT. Y miren, ¿quién es ese QT prolongado? QT largo, tenemos el QT meramente largo, ¿no? Generalmente es por trastornos, ¿no? Por ejemplo, hipocalcemia importante, QT largo. QT corto, hipercalcemia, ¿no? El primer trastorno hidroelectrolítico es trastorno de hipocalcemia, ¿no? Hipotermia también puede prolongar, ustedes que les gusta viajar a las alturas, a sus campamentos, se toman el EKG, vuestro QT prolongado, ¿no? Puede haber infartos y nuevamente la hipocalcemia, no se olviden, puede ser por fármacos antiarrítmicos, tranquilizantes, vuestro clonazepam, alprazolam o trastornos tiroideos también, ¿ya? No se olviden, entonces hay que corregir nuestro QT y puede haber los QT cortos también en este caso, que se pueden dar los QT cortos, intoxicación digitálica, su de QT corto congénito, hipercalcemia, ¿no? Hipercalcemia, QT corto, ¿no? Y listo, yo creo que ahí nos quedamos en este sentido de el EKG normal. Yo creo que se han dormido, la mayoría de ustedes se han dormido. ¿Qué falta? Todavía no estamos. Vamos a hablar de arritmias supraventriculares. Hoy día vamos a invertir un poco de carga. Mi cerebro no puede explotar. Y esto es lo más importante. Voy a explotar. La siguiente, La siguiente, por favor. Siguiente el examen. Pero para en la tarde no va a haber clase. ¿Cuándo? La siguiente semana. No, el examen nomás. Igual la siguiente, ¿no? De la siguiente, la subsiguiente. Igual, que aquí Para aprender bien. Ya volé ya. igual, todos. No, Ya volé ya. la siguiente. El dedito se va. No me duermo porque quiero. Me duermo. Dos veces.